Muy buenas tardes con todos nuestros invitados. Queremos agradecerles una vez más por acompañarnos en estas charlas que organizamos con la empresa SEO, Capacitación y Estrategias Online. Me es muy grato poder el mes de mayo, el Día del Trabajador, honrar a el docente y presentar con ustedes la charla sobre el fortalecimiento profesional en el ámbito educativo. El día de hoy contaremos con la presencia de la doctora Elsie Rodríguez Revelo. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, con mención en Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Además, posee un diplomado en Inclusión Educativa y Diversidad en las Escuelas Inclusivas para Enseñar y Aprender en la Diversidad. También posee el título de máster en Planificación, Evaluación y Acreditación en la Educación Superior y posee un doctorado en Educación por la Universidad de Zaragoza de España. Me gustaría darle paso a Elsie, que hoy nos tiene un tema muy importante, precisamente el fortalecimiento profesional de todos quienes están inmersos en el proceso educativo, las autoridades, los docentes, el departamento de DESE, que en esta situación que actualmente estamos viviendo es muy importante para todos. Bienvenida, Elsie. El auditorio es tuyo. Si necesitas compartir algo, con gusto estaremos escuchándote. Muchas gracias, Máster Sofía, por esta invitación desde SEO. Realmente estoy muy complacida por esta propuesta, ¿no?, de trabajar desde el fortalecimiento de nuestros centros educativos y sobre todo de nuestros docentes y directivos. Porque cuando hablamos de fortalecimiento quiere decir que ya se han desarrollado unas competencias, pero esas competencias tienen que ser fortalecidas a través de una formación continua. Pero para que se dé la formación continua, también necesitamos la formación inicial. Pero a veces confundimos, ¿no?, la tesitura de la formación inicial pensando o acotando ya o dando por hecho que es esa formación que recibieron nuestros docentes o recibieron nuestros directores en las universidades. Cuando hablamos de formación inicial, lo que pedimos es un aterrizaje a la realidad educativa en la cual se va a desenvolver el docente o se va a desenvolver el directivo. Y a partir de eso, trabajar en formación continua. La formación continua permanente es la que nos ayuda a nosotros a estar fortaleciendo nuestras competencias a partir de las actualizaciones de nuestro conocimiento. Entonces, no sé si ahora me puede ayudar a compartir pantalla. Está habilitada, puede compartir. Ok. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy en día queremos proponer, ¿no? Compañeros que a veces nos unimos a conversar de este tema, como en el caso de Sofía, y reflexionamos y nos cuestionamos hacia dónde va nuestra docencia en pleno siglo XXI. ¿Qué es lo que de pronto nosotros queremos? Yo siempre parto de un principio de Harvey cuando decía que los docentes son la partera del conocimiento, o sea, dando a entender de que ese valor que tiene el docente realmente es irreemplazable, y eso también nos lleva a pensar que ni siquiera es capaz de reemplazarlo la tecnología, por muy grande o por muy evolucionada que ésta sea. Entonces también nos lleva a un compromiso con este grupo de docentes, ¿no? Hay un principio también que dice que no es posible dirigir nuestros centros educativos ya del siglo XXI con profesionales del siglo XX. Quiere decir que también tenemos que trascender. Eso nos lleva también a preguntarnos, y bueno, ¿y qué está pasando con esas competencias específicas a nivel educativo? Que hay tanta literatura con respecto a eso, pero que se fueron concretando a partir de las rondas del proyecto Túnel. Cuando nosotros analizamos estas competencias específicas, esta debería ser la base para nosotros poder construir realmente formaciones aterrizadas a la realidad del profesorado, en el cual nosotros nos
aseguremos que a partir de competencias específicas podemos construir indicadores que le permita inclusive al docente poderse evaluar y saber cómo va en su trayectoria profesional. Hay un experto, Juan Peña, en didáctica, que dice, bueno, ¿quiénes deberían realmente entonces formar a nuestros profesionales? Realmente deberían ser personas que están dentro del panorama educativo. No es lo mismo cuando nosotros somos formados por un administrador que ser formados por personas que de alguna manera ya estamos inmersos en este contexto educativo, y no solamente se cuenta con la experticia, sino que se cuenta también con la experiencia, porque el saber y el saber hacer son muy importantes dentro de la trayectoria docente. Entonces tenemos todo un cúmulo de competencias específicas y a veces nos damos cuenta que los programas de formación que nos ofrecen son totalmente aislados de estas competencias, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente hemos decidido hacer una ruptura entre tres componentes principales, entre la pedagogía, entre la didáctica y la TIC. Y pensamos que si nosotros vamos con brochazos al docente y le enseñamos dos cosas metodológicas, él ya ha aprendido didáctica. Y la didáctica es la disciplina que realmente nos da directrices y nos da luces y nos dice realmente cómo yo puedo enseñar de una manera científica a mis estudiantes, cómo yo puedo tejer ese camino. Y la pedagogía lo que me da son todas esas bases teóricas en el cual me dice cómo también aprenden las personas, cómo actúa desde la neurociencia el cerebro. ¿Qué puedo hacer yo con todos esos conocimientos? Ahí estamos trabajando sobre competencias en educación específica. Y luego viene la parte de la tecnología, no abusar con ella, que el docente tenga conciencia del por qué y el para qué y el cómo y cuándo y dónde va a utilizar estas herramientas tecnológicas. Se han hecho muchas investigaciones en respecto al área, a la incursión de la tecnología en la educación, y una de las cosas que ya se viene y una de las cosas que más está retumbando es traer la pedagogía para un correcto uso de la tecnología. Adele, un experto en este campo, dice, la tecnología sin pedagogía es una cacharrería. Así es, ¿ya? Nosotros debemos, como docentes, también ayudarnos a desarrollar todas esas experticias para poder utilizar la tecnología, la herramienta realmente como un recurso que me va a llevar a impactar en mis procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todo eso lo que repercute es y se vuelca en un cambio, en una mejora en nuestros centros educativos. Y de ahí ya podemos hablar y concretar en lo que se llama calidad educativa. Calidad que también no va a ser par para todos los centros educativos, porque cada uno trabaja desde un contexto específico, y eso a veces nos olvidamos en el campo de la docencia. Si hay diferencias bastante significativas entre un centro educativo y otro. En una de las investigaciones que realicé dentro de mi tesis doctoral, una de las cosas en las que más hago hincapié es que nos hemos olvidado de valorar la importancia que tiene el contexto y cómo esto impacta en los procesos de enseñanza y en la dinámica diaria de los centros educativos. Porque nuestros estudiantes vienen con una mochila, pero esa mochila no solamente te trae los libros, o te trae el iPad, o ahora te trae el celular, o te trae la tablet. Esa mochila también viene cargada de emociones, emociones que a veces son alteradas desde los hogares, y hay que trabajar con eso. Entonces, si no le prestamos tampoco atención a ese contexto en el cual se está desarrollando el estudiante, estas competencias se quedan solamente en lo general y no aterrizan en lo específico. ¿Qué es lo que realmente necesita mi estudiante? Y a partir de eso, ¿qué es lo que realmente necesita mi centro educativo para yo poder aportar con iniciativas y con proyectos
contextualizados para su mejora. La medicina general no nos hace bien a todos. Sí, a veces necesitamos cosas puntuales porque los problemas no son los mismos en todos los centros educativos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestros centros educativos? Tenemos centros educativos ansiosos de cambio, centros educativos ansiosos de seguir adelante, centros educativos ansiosos de seguirse fortaleciendo, pero nos olvidamos que el compromiso no es solo del docente, el compromiso también es del directivo, de quien está ejerciendo esa función de acompañar, de orientar, ¿ya? Y de guiarnos en ese proceso de construcción de ideales que nosotros tenemos. Este perfil directivo que tiene que ser pertinente. Lamentablemente, siempre lo he dicho en mis artículos, nuestro país se ha olvidado de la importancia de la figura directiva en los centros educativos. Y se ha olvidado de tal manera que cuando nosotros leemos todos los proyectos de cambio en educación, una de las cosas que realmente no se tocan a fondo es qué va a suceder con esa figura directiva. Nosotros no tenemos perfiles directivos fijos, no tenemos perfiles directivos realmente acorde a lo que se vive en los centros educativos y qué es lo que necesitan nuestros docentes realmente para ellos seguir desarrollando, seguir mejorando. Miren, el perfil directivo es base si nosotros queremos mejorar. El directivo conecta con todo el centro educativo, conecta con los docentes, conecta con los estudiantes, conecta con las autoridades macropolíticas y conecta sobre todo con los padres de familia y con la comunidad en general. Por eso la importancia dentro del perfil directivo pensar en ese carácter investigativo. Y como este perfil directivo no trabaja solo y se tiene que apoyar a otras figuras, también nos hemos olvidado de fortalecer el trabajo del equipo directivo, porque en solitario un directivo no enriquece a la institución, se enriquece cuando ese trabajo se hace en conjunto y eso es lo que va a ayudar a una comunidad educativa mucho más comprometida con la mejora continua de sus centros educativos. Entonces, si dejamos el perfil directivo solamente sumergido en un personaje que se encargue de cumplir con las normativas que emanan de la macropolítica, lo único que vamos a pretender a la fuerza crear centros educativos estandarizados y eso no puede ser, porque el contexto es lo que realmente nos dice qué necesitan nuestros centros educativos y hacia dónde tiene que darse esa mejora si queremos conseguir aprendizajes significativos, perdurables y sobre todo sustentables. De ahí que en todo, si nosotros leemos a nivel mundial, realmente se han dado avances en lo que es el perfil directivo como objeto de estudio y también como objeto de mallas curriculares en las universidades y en los diferentes centros de capacitación. Entonces, dentro de todo este constructo que nosotros queremos realmente trabajar desde SEO, es en qué consiste realmente dirigir un centro educativo. En qué, aunque nosotros aquí digamos, aquí tenemos un director, aquí tenemos un rector, aquí tenemos un líder, todos a la final tienen el mismo compromiso, mejorar su centro educativo. Todos tienen el mismo compromiso con sus docentes y todos tienen el mismo compromiso con el grupo de alumnos y con su comunidad en general. ¿Cómo está realizando este trabajo realmente este directivo? Ahí estamos hablando de estilos de liderazgo. Y en nuestro país realmente se ha forjado una figura donde el director es a un lado y el líder a otro lado. No, tenemos que unificar, no hacer sinónimos a ambos términos. Hay un artículo en el cual escribí y a veces lo toman como iniciativa en ciertos cursos de capacitación de directivo, en el cual planteo no solamente diferentes tesis donde nos dejan claro que dirección y liderazgo no son sinónimos. Ambos realmente tienen que buscar un
punto donde convergen, porque la dirección es una parte técnica de la figura del perfil directivo. Sin embargo, el liderazgo es lo que te va a ayudar a buscar innovación y a tratar de equilibrar esa figura normativista que tenemos de dirección o de rectorado, como ustedes quieran llamarlo. La parte técnica es buena, pero no es todo. El liderazgo realmente fortalece, pero tampoco no es todo. Porque si tenemos, de acuerdo a los diferentes estilos de liderazgo, también tenemos que ver cuál es el que mejor conviene para nosotros desarrollar centros educativos realmente potenciales y realmente eficientes. A partir de eso, lo que hemos venido trabajando, ya desde el año 94, se empezaron a trabajar algunas competencias para esta figura, y lo que hemos ido haciendo es analizarlas y aumentar aquellas que nosotros consideramos pertinentes, ¿no? Hoy en día es como la parte tecnológica, porque todo directivo debe manejar la tecnología. Yo con un compañero en este momento estamos trabajando una investigación, se está desarrollando una investigación en relación a qué tan competentes están nuestros directivos en el manejo de la tecnología, ¿no? Y realmente hay datos preocupantes, porque aunque el directivo dice, yo soy competente en el manejo de la pedagogía, y lo estamos trabajando con las competencias que ha señalado la UNESCO en el 2008, y ya con un instrumento que también se desarrolló y que lo han puesto en práctica, por ejemplo, en contextos como Chile, ¿no? Entonces, aunque el directivo se diga, yo soy competente para el manejo de la tecnología, cuando tú le preguntas qué herramientas domina, te das cuenta que se ha quedado solamente en el nivel 1, en lo básico, o sea, en el cual utiliza las mismas herramientas tecnológicas que venimos trabajando prácticamente de los años 90, el PowerPoint y el proyector, pero no ha fortalecido esas competencias. Y ya dentro del marco común de la docencia que se hizo en el contexto europeo, especialmente en España, donde ya todos esos niveles de competencias que también se van a trabajar aquí, lo vamos a hacer a partir de SEO con otros grupos de expertos, nos damos cuenta que esas competencias dentro del marco común de la docencia ya también están bien estructuradas, y tenemos 3 competencias básicas, pero cada una con diferentes niveles y cada una con sus diferentes indicadores de logro, para poder decir, yo soy competente en el uso de la tecnología en mis centros educativos. Y la otra parte que hemos agregado, la inclusión educativa. Si un director no es inclusivo, ¿cómo vamos a poder mejorar los centros? Si un director no se preocupa, y cuando hablamos de inclusión es desde la parte docente, desde la parte de los estudiantes, o sea, la inclusión para el directivo abarca todo. ¿Qué tan participativo yo soy? Y ahí confundimos en la parte del perfil directivo esa participación con el exceso de democratización. Y cuando tenemos perfiles directivos excesivamente políticos, tampoco no hay un buen funcionamiento de los centros educativos. Entonces, son cosas que lo único que decimos es, nos lleva a reflexionar. Eso es lo que queremos hacer a partir de SEO. No solamente una capacitación o una formación donde única y exclusivamente reciban la parte teórica, que es lo común, sino un proceso realmente de entrenamiento para que se desarrollen verdaderas competencias de un perfil que es específico en la parte de la educación, y que no lo podemos homologar con las competencias docentes. Ya, y dentro de todo esto, bueno, lo que pedimos es trabajar un estilo de liderazgo mucho más inclusivo, mucho más integrador, mucho más participativo, pero no de manera descoordinada. Hay diferentes estilos de liderazgo, pero si nosotros trabajamos con los estilos ya tradicionales, con los que encontramos en la literatura, y que de ahí se han desprendido, ¿no?, diferentes también estilos de liderazgo, pero que están más enfocados en el campo empresarial. Y eso es muy importante. Nuestros centros educativos no son empresa. Por lo tanto, no necesitamos gerentes educativos, necesitamos líderes pedagógicos que se preocupen
por desarrollar proyectos de enseñanza-aprendizaje, líderes pedagógicos que procuren aterrizar nuestro currículo a una realidad, pero también conciliado con la normativa. La gerencia no es propio de los centros educativos, no somos empresas, aquí trabajamos con personas que tienen una cultura y esa cultura está presente y de una u otra manera inciden en los procesos. Nuestros docentes vienen con una ideología profesional, una ideología que han ido formando a través de ese desarrollo personal que han tenido en el contexto familiar y eso también incide. Val decía en su trabajo de la micropolítica, ¿no? En los centros educativos también se desarrollan unos procesos políticos, pero cuando no tenemos una buena dirección es donde se dan ciertos conflictos, pero también, como yo le digo, viene el momento en que se avecinan las grandes exclusiones, donde unos pueden participar y otros no. Y esa participación se tiene que dar, si la queremos hacer efectiva, de acuerdo al perfil, identificando qué es lo que puede hacer cada uno de nuestros docentes, en qué nos puede apoyar. No todos hacemos lo mismo. Recuerden las inteligencias múltiples, ¿no? ¿Y por qué no aplicar las inteligencias múltiples con nuestros docentes? ¿Por qué no identificar qué es lo que es capaz de hacer? Y tengámoslo por seguro, que en lo que nosotros le ayudemos y lo motivemos a participar, va a ser el mejor trabajo que realmente ayude a sacar adelante a los centros educativos. Y luego, dentro de todo este esquema de perfil, evidenciamos que un líder educativo también tiene sus competencias. Por eso le digo, no metamos en un mismo saco, en una misma valija, en un mismo recipiente, dirección y liderazgo, que es lo que hemos venido haciendo en el transcurso del tiempo. No, aquí tenemos un líder y ya tenemos un director. Las dos cosas tienen que dialogar, las dos cosas se tienen que encontrar en algún momento. Si dejamos solamente la parte técnica, pues vamos a perder esta capacidad que podemos desarrollar en cada uno de nuestros directivos. Alta capacidad de diálogo y de compromiso, ¿no? Esa capacidad de diseñar y sacar adelante planes estratégicos. Enseñarles a nuestros directivos cómo desarrollar planes estratégicos eficientes, apegados a la normativa, pero que nos puedan visualizar un mayor aterrizaje de nuestro currículo. Nuestro compromiso es sacar adelante el currículo. Nuestro compromiso es cada día más llevar estudiantes muy bien preparados a la universidad para que realmente se desempeñen de la mejor manera y por ende les estamos ayudando a labrar un futuro profesional con mayor éxito y alta capacidad en relaciones públicas. En una investigación que yo hice en un sector de aquí de Guayaquil especialmente, me di cuenta que los directores más se dedican a las relaciones públicas y no puede ser. Eso es lo que un autor llamaba son directores aeropuertos, ¿no? O sea, llegan a los centros educativos de manera momentánea, luego despegan y ya no los vemos más. Y entonces a veces no reciben las voces de los directivos, las voces de los estudiantes y no saben qué es lo que está sucediendo y cuando se dan cuenta los conflictos explotan. Y el directivo siempre tiene que estar pendiente de lo que sucede en sus centros educativos. Un directivo no puede estar ajeno de una problemática. Él es el orientador, es el que nos va a ayudar, el que nos guía a veces a decir, ¿y qué podemos hacer para mejorar esta situación? De ahí la importancia que debe de tener realmente su formación y ya hacerla a escala nacional, que sea una obligatoriedad, que todos nuestros directivos estén formados y que realmente esa formación se reciba de manera continua. No solo formarlos en legislación, que es otra cosa que estamos viendo en los planes, ¿no? Que a veces nos ofertan en legislación, pero únicamente no puede ser el brazo extendido de la macropolítica. También él necesita preocuparse por qué lo que está sucediendo a nivel ya de contexto con cada uno de sus órganos de gobiernos que funcionan ahí y cómo ayudarlos también a desarrollarse y seguir adelante. El directivo realmente debería ser nuestro primer orientador en el centro educativo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no?
¿En qué consiste dirigir? Y eso es la propuesta que traemos desde SEO. Ayudarles a encontrar esa respuesta hacia dónde van esas funciones de dirigir, hacia dónde realmente debemos constituir esa función específica, de dónde emana, cuáles son esos rasgos característicos realmente para nosotros poder tener modelos directivos más participativos. No vamos a trabajar desde la visión de ayudar a fortalecer competencias de un gerente, sino competencias realmente de un director que lo que busca es orientar y guiar sus centros educativos apegado a un estilo de liderazgo que realmente lo ayude a fortalecerse como persona. ¿Y qué otros modelos de dirección existen? Hay muchas investigaciones y hay un listado enorme de perfiles directivos, pero cada uno tiene que saber cuál es el perfil que mejor se adapta al contexto de su centro educativo. Si es un perfil tan autoritario, no va a conseguir los resultados que quizás tendría un director mucho más participativo, pero quizás va a tener menos ventajas si de pronto se va por una dirección mucho más transformacional. ¿Qué grado de autonomía también tienen los directivos dentro de los centros educativos? A veces escuchamos directivos que dicen, pero yo nada puedo hacer, es que yo nada puedo hacer. Nada puedo hacer si no me dicen lo que tengo que hacer. Pero el directivo también tiene esa capacidad de cambio, esa capacidad de resolución. Y por eso es el alto conocimiento que debe de tener la normativa y darse cuenta dónde está su parte de autonomía, dónde yo puedo actuar con esa autonomía y qué puedo hacer. Y cómo consolidar y concretar esa autonomía y qué papel realmente cumplen los diferentes órganos dentro del centro educativo. ¿Para qué tenemos un comité de padres de familia? ¿Solo para que nos firmen los documentos cuando lo necesitamos? ¿Para qué tenemos un consejo técnico? ¿Solo para llamarlos cuando algo nos ha salido mal? ¿Para qué tenemos el claustro de profesores si no nos reunimos con ellos a pensar y a veces a soñar cómo podemos mejorar nuestros procesos de aprendizaje? El edificio no lo es todo. Un edificio, siempre digo, puede ser muy bonito, pero lo que realmente interesa es ese ruido dirigido que usted tiene, ese bullicio que se da en las aulas de clase cuando nuestros estudiantes realmente están entusiasmados con el aprendizaje. ¿Y qué papel cumple, por ejemplo, nuestros gobiernos escolares? Entonces, cada una de esas funciones, cada uno de estos órganos son los que realmente nos ayudan a sacar adelante un centro educativo. El director no lo es todo, pero sí es pieza fundamental si queremos dirigir de manera eficiente. Entonces, en este curso lo que le ofrecemos es un aprendizaje muy creativo, un entrenamiento con mucha experticia, en el cual también vamos a escuchar experiencia de los directores que en este momento están en funciones y que esta formación la debieron de haber recibido desde antes de estar ocupando esta función. Entonces, una ruta pedagógica clara, porque lo que queremos es que también el curso, el proceso en el cual vamos a aprender en este curso les sirva como ejemplo también para que ustedes puedan crear pequeños planes de formación en sus centros educativos. El director debe de formar a su personal. ¿Y sabe por qué es importante que usted lo forme? Porque usted le inyecta su sueño, usted le inyecta su realidad. ¿Y por qué ese vacío de que los directores no construyen planes? Simplemente porque una de las cosas que está ausente en los perfiles directivos es que ellos llegan a los puestos sin ningún plan de dirección. Y el proyecto de dirección es importante antes de ocupar este lugar. Un proyecto de dirección es donde el director deja claro
¿Qué es lo que yo voy a hacer en ese centro educativo? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuáles son mis planes? ¿Y cómo yo los voy a proyectar y cómo los voy a construir? Por eso es que la rendición de cuentas a nosotros se nos convierte en una mera reunión vacía donde a veces no se sabe qué es lo que va a decir o sobre qué va a rendir cuenta. Y realmente se rinde cuenta sobre ese proyecto de dirección con el cual usted llegó y año a año nos dice cómo realmente le va, cómo está funcionando, qué ajustes se tienen que hacer, y es un proyecto de dirección donde toda la comunidad se sobreentiende que está involucrada. Entonces, a la vez, es una formación donde vamos a tener una ruta bien clara con actividades que son entrenamiento para usted llevarlo a su realidad de centro. Y con secciones y una planificación didáctica sumamente sencilla, contenidos fáciles, porque lo que nos interesa es que usted aprenda a desarrollar sus competencias directivas, pero competencias ligadas a la tecnología y competencias ligadas también a la educación inclusiva. Entonces, si bien es un proceso de formación donde lo vamos a hacer por parte, ya cuando usted une esas tres piezas y usted se autoevalúe, que ese es el cierre, y usted se autoevalúe, va a poder identificar qué competencias realmente ha desarrollado. Y con estrategias bien claras, estrategias y técnicas que nos van a ayudar a aprender desde nuestros entornos virtuales, desde nuestras plataformas. Entonces, creo que desde SEO, esta iniciativa que han puesto en marcha debería realmente acogerse. Yo los invito realmente que vivan esta experiencia, aprender a dirigir centros educativos. Yo he hecho diferentes cursos de cómo dirigir centros educativos y créanme que cada día uno aprende cosas diferentes y sobre todo aprende a saber que el contacto con tu centro educativo, con cada una de las personas que están ahí, es lo que te apoya para cada día buscar nuevas alternativas para el cambio. Así que muchas gracias, Máster Sofía, por esta invitación y los espero. Gracias, Elsie. Yo había solicitado a la sala si de pronto tenían preguntas para tu intervención. Washington Quiñones nos hace un comentario, ¿no? O pregunta, dice, ¿qué debería hacer el Ministerio de Educación para capacitar realmente al directivo y darle las herramientas necesarias en el centro educativo? ¿Consideras tú que debe ser solo el Ministerio de Educación, o sea, el ente encargado que rige las instituciones educativas, el responsable del perfeccionamiento profesional? Mira, yo creo que el responsable realmente de todo el perfeccionamiento de la figura de nuestros docentes y nuestros directivos deben de estar en manos de las universidades y de centros de formación con personas altamente calificadas en el plano de la educación y que eso lo relacionen con la investigación. Caso contrario, nosotros vamos a seguir teniendo lo mismo de siempre, una repetición del saber, pero realmente distorsionado del saber hacer. Entonces, tanto las universidades como las academias, que puede ser SEO o otras academias, deben de que su personal estén realmente altamente capacitados en educación, ¿ya? Es que, o sea, venimos trabajando y no ponemos, como quien dice, la casa en orden. Y pensamos que en el plano de formación, ese tiene que ser, cualquiera puede trabajar en formación, cualquiera nos puede dar un curso de formación, pero ¿cómo compartimos experiencia si quien está dentro de la formación no conoce nuestros contextos educativos? Entonces terminarán siendo formaciones solamente de oficina. ¿Y qué debería? Es una opinión, sugerencia. Primero, trabajar en qué perfil directivo nosotros necesitamos para la realidad de las escuelas ecuatorianas. ¿Qué es lo que realmente necesitamos en esas realidades? Definirlo bien, a partir de eso poder diseñar, construir
qué competencias debe de desarrollar esta figura, luego indicadores de evaluación reales para esta figura. Y ahora sí, venir con formación, o con formación que tiene que ser inicial, antes de que él asume el cargo directivo, y luego dentro del trayecto de esos 4 años que dice la ley, que él debe estar en sus funciones, porque todo directivo necesita actualizarse, porque los cambios en el centro educativo son de manera a veces inmediata. Entonces, entre más formación, muchos cambios de manera asertiva podemos tener. Gracias, Elsie. Tú topaste un tema muy interesante también. Hablaste de la diversidad de necesidades en los estudiantes, acerca de las necesidades especiales. Tu perfil profesional es relacionado a la inclusión educativa. ¿Algún programa de necesidades especiales adaptada a la tecnología consideras muy importante? Me gustaría tu opinión. Así es. Los programas de formación ya deben de tener un componente tecnológico, y más en el campo de la educación inclusiva. Una de las cosas también que a veces menciono en ciertas charlas cuando me invitan es que tampoco nosotros no tenemos claro bajo qué modelo realmente de atención a la inclusión educativa nosotros tenemos, y nos hemos limitado a trabajar el DIAT, pero también de manera muy descontextualizada. Entonces pensamos que el DIAT es el modelo de atención ya a los estudiantes con necesidades educativas, y el DIAT solamente es un recurso más que apoya toda esa intervención pedagógica que nosotros hacemos. Entonces, hay diferentes modelos. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, desde el modelo M-Free o desde el modelo B-Free, nos damos cuenta que para nosotros poder trabajar con herramientas tecnológicas con nuestros estudiantes, primero debemos poner sobre la mesa sus competencias, y a través de eso determinar qué competencias vamos a desarrollar. Una de las cosas que, por ejemplo, dice la Fundación Free, que trabaja mucho con este tema de inclusión y TIC, o sea, incluir la tecnología para atención a estudiantes con necesidades educativas, es la importancia de trabajar desde las competencias, o sea, que el plan de estudio de un estudiante con necesidades educativas debería ser desde las competencias, que inclusive ellos ya la han trabajado a partir de muchas investigaciones. Entonces, cuando yo identifico las competencias y ya sé qué es lo que quiero desarrollar con mis estudiantes, busco la tecnología que me ayude a masificar. Por eso ahora se habla mucho de comunicación aumentativa, ¿no? Se habla mucho de hacer andamiaje, se habla mucho de cómo yo utilizo ciertas estrategias y hago una ruta conceptual o una ruta pedagógica, donde a medida que yo desarrollo las competencias, yo lo hago con apoyo también de la tecnología. Pero el docente debe, y el directivo debe tener la experticia de saber qué herramientas tecnológicas realmente me van a facilitar esa intervención con un estudiante con necesidades educativas. Entonces, ese tipo de formación ya es muy necesaria e importante también en nuestro país. Dar un mejor sentido a lo que es inclusión educativa y no dejarlo solamente en el plano técnico. Muchas gracias, Elsie. Hemos hablado no solamente de liderazgo, hemos hablado también de las necesidades educativas en cuanto a la inclusión, que ya no compete solo al directivo, sino al docente, pero hablaste mucho acerca de las competencias. Cuando hablamos de competencia en el ámbito del perfil profesional del docente, las competencias digitales hoy en día han sido las que más nos pasaron factura en este nuevo año. En el chat les he dejado a toda la sala un link para que se autoevalúen y conozcan ese nivel de competencia digital que poseen. Por esa razón hemos creído muy necesario invitar a 2 profesionales graduados de la Universidad de Guayaquil en Ingeniería en Sistemas,
que son Jesús Hidalgo y Connie Quinde, quienes van a podernos, junto con SEO, hemos pensado precisamente en desarrollar una capacitación acerca de las tecnologías para las necesidades especiales. No sé si se encuentren Jesús y Connie en la sala, que nos hagan una breve comentario acerca de ese tema tan especial. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por esa introducción, Máster Sofía. Sí, efectivamente, si me permite, por favor, compartir pantalla. Sí, cómo no. Elsie, ¿nos ayudas dejando compartir? Ya, ok. Jesús. Listo, ya puedo compartir. Bien, como lo mencionó la Máster Sofía, nuestro tema en específico es TIC en la educación inclusiva. Nos hemos orientado a este tema en compañía de la empresa SEO, Capacitación y Estrategias Online. Importancia de las TIC. Las TIC son innovación educativa del momento. En la actualidad, todos los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan a un gran desafío: el utilizar tecnologías las cuales les sirvan de ayuda para proveer a sus alumnos los conocimientos necesarios que se requieren en este siglo XXI. Estas tecnologías han permitido cambiar, revolucionar el proceso de enseñanza-aprendizaje del mismo y cambiar un poco el rol del docente y del alumno. Esto quiere decir que las TIC entran al sistema educativo como un apoyo para el docente y a su vez un apoyo para el estudiante para que se pueda desempeñar mucho mejor en el ámbito laboral. Como presentación del curso que hemos preparado, hemos concluido en que este curso les va a ayudar a todos los docentes a incrementar sus destrezas en la tecnología y más que todo a las que cubren las necesidades educativas que presenten sus estudiantes. Hemos aplicado diferentes metodologías y técnicas para que éstas sirvan como recursos tecnológicos dentro de su desempeño áulico. En SEO van a contar con una plataforma, o sea, un aula virtual, en el que podrán interactuar con sus compañeros y acceder a programas de capacitación. También contarán con 2 instructores, en este caso mi compañera, la ingeniera Connie Quinde, y mi persona, quienes orientaremos en charlas en vivo en donde aclararán todas sus dudas. El material de apoyo que estará disponible cuando ustedes los deseen están conformados por lecturas, presentaciones, videos, lecciones, foros y actividades que servirán para el refuerzo de todos sus conocimientos. La duración que hemos establecido para este curso y el contenido es de 40 horas, la cual está dividida en 16 síncronas y 24 asíncronas. En estas horas de capacitación hemos planteado en brindarles más de 50 tecnologías, más de 50 herramientas tecnológicas que les van a ayudar para su desenvolvimiento áulico. Dentro de los módulos que hemos planteado para nuestro curso, el primero ha sido las TIC en el área inclusiva, el segundo, las TIC en el área de comunicación y lenguaje, el tercero, TIC en el medio natural y social. Cabe recalcar que este está desenvuelto en todo lo que es medio social, cultura, etcétera. El medio natural, todo lo que es ciencias, química, biología, anatomía y demás. El último módulo en el área de las TIC en el área de matemáticas. Tenemos a veces poco conocimiento en el manejo de la herramienta, por eso hacemos un mal uso de ella en las aulas. Y decimos, la tecnología no sirve, o la tecnología no me dio los RA o los resultados de aprendizaje que yo quería. Y a veces el error está en que yo soy la que no sé cómo utilizar la tecnología. Entonces, siempre necesitamos personas expertas en tecnología que me digan cuál es la mejor manera de yo sacarle ventajas, por ejemplo, a mi tablet. Quiero que me digas tecnológicamente todo lo que involucra el uso de esta tablet.
Luego, mis conocimientos pedagógicos me van a ayudar a conectar lo que yo aprendí de manera técnica con todos esos constructos y además con todos mis conocimientos que tengo sobre didáctica. Ahí realmente la tecnología va a tener una razón de ser y los resultados van a ser más impactantes como cuando nosotros utilizamos la tecnología sin la experticia que se requiere. La tecnología no es ni buena ni mala. Todo depende del uso que nosotros le demos. Y entre más yo sepa utilizar una herramienta, mayor desempeño esta va a tener en el aula, porque yo como docente o como directivo sé cómo utilizarla. Discúlpame que les tomo un poco la palabra, lo que pasa es que creo que es un tema que necesitamos aterrizar. Por ejemplo, hay una encuesta anual que se hace donde se van identificando las herramientas tecnológicas, ¿no? Y entonces se van clasificando herramientas que nos van a servir para nuestro entorno de trabajo, herramientas que nos van a servir realmente en el plano de la educación y las herramientas que nos sirven para un aprendizaje de manera personalizada. O sea, se van construyendo y ya están definidas. Pero ahora, ¿qué resulta? Dentro de las herramientas que nos dan luces, que son las que impactan en la parte educativa, es donde ya se empieza a trabajar sobre herramientas que apunten directamente a lo que es la atención a estudiantes con necesidades educativas, donde la herramienta realmente sirva para ayudar. Por eso cuando el ingeniero Jesús decía, miren, herramientas para el medio natural y cultural. ¿Qué significa? Que si cuando nosotros hacemos realmente una intervención asertiva a las necesidades educativas y las trabajamos por competencia, cada uno de los módulos que ha dicho el ingeniero es abarcar un grupo de competencias. Pero resulta que para yo trabajarlas también hay un cierto número de herramientas que me pueden servir. Miren, esta es una experiencia muy bonita que se viene haciendo a través de la Fundación Free y ya hay muchos resultados, y lo digo abiertamente porque trabajé con uno de estos profesores que nos dieron un curso y realmente uno ve las bondades que tiene la tecnología cuando uno la aprende a utilizar. Caso contrario, siempre estaremos decepcionados y decimos, no sirve. Un objeto, una tecnología, una herramienta causa diferente efecto dependiendo de dónde la estamos utilizando. Por eso a veces digo, tú puedes trabajar con la misma herramienta que utiliza el estudiante para jugar y él va a sentirse más motivado cuando la utiliza para jugar y se desmotiva cuando la utiliza para aprender, pero la culpa no es del estudiante, es cómo, o con mi papel de docente, cómo hice uso de la pedagogía y la didáctica para yo traer esta herramienta tecnológica a mis procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, creo que sí es una buena iniciativa trabajar las herramientas tecnológicas, o sea, aprender a utilizar herramientas tecnológicas con quienes nos pueden decir cómo las voy a utilizar, cómo esto se maneja. Y luego, desde mi experticia pedagógica y didáctica, que es el campo donde estamos nosotros, los docentes, ahora sí, traerla, fusionarla, y yo digo convertirnos en un docente DJ, ¿no? Ya poder hacer todas nuestras mezclas bonitas, lindas, y poder realmente crear aprendizajes maravillosos con nuestros estudiantes. Disculpen la intervención, Jesús. Muchas gracias, Elsie. No pudiste ser más clara de la verdadera importancia del uso de las TICs dentro de nuestro desempeño como docentes. Quiero agradecerles a ustedes por esta charla que tal vez que nos ha enriquecido mucho, no es que tal vez nos ha enriquecido mucho, despertar ese interés en ciertos aspectos que hemos tal vez dejado de lado por la cotidianidad, y no nos hemos percatado de pronto en pequeñas falencias que podríamos estar teniendo y que es responsabilidad nuestra, nuestro perfeccionamiento profesional.